El pueblo de Villingham no había visto tanta emoción en años. Era una fresca mañana de septiembre, de esas en que el aire se sentía limpio, recién lavado, y las campanas de la iglesia sonaban con un brillo especial. Todos en el pueblo hablaban de lo mismo: la boda de Evelyn Whitmore con Charles Denham, hijo de la influyente familia Denham, propietaria de la mitad de las tierras de cultivo alrededor de Lillingham. Desde el carnicero hasta el panadero, desde la esposa del vicario hasta la maestra de escuela, todos tenían sus mejores ropas preparadas y sus chismes pulidos como plata. La señorita Marple, sentada junto a la ventana de su pequeña cabaña en Church Lane, tejía tranquilamente un chal azul pálido. Sus manos estaban ocupadas, pero sus oídos bien abiertos. Esa mañana ya había recibido 3 llamadas telefónicas de amigas que, con toda inocencia, no hacían más que transmitir lo que habían oído. Y lo que habían oído era esto: Evelyn Whitmore había recibido un paquete extraño en la mañana de su boda. Lo trajo un niño en bicicleta, sin dirección de retorno, sin nombre, envuelto en papel marrón y cuerda. Dentro había un velo negro de encaje, delicado y antiguo, con una pequeña nota pegada: para la verdadera novia. La señorita Marple bebió su té pensativamente. Evelyn, huérfana desde los 3 años, había sido criada por su tía abuela Beatriz en la mansión cubierta de hiedra a las afueras del pueblo. Era conocida por su porte, su belleza y sus modales suaves. Pero la señorita Marple siempre había pensado que había algo incierto en los ojos de la joven, como si estuviera intentando, desesperadamente, pertenecer. A las 11, la iglesia estaba llena. Los bancos crujieron cuando los invitados se inclinaron y susurraron, sus voces silenciosas pero ansiosas. Los Denham ocupaban la primera fila, majestuosos en azul marino y perla. Detrás se sentaban los aldeanos, el peón Green, la encargada del correo, incluso el viejo señor Bradbury, que no había salido de su casa en meses, traído en silla de ruedas por su sobrina. La señorita Marple se sentó tranquilamente cerca de la parte de atrás. Luego vino el silencio. El órgano comenzó a tocar suavemente, y las cabezas se giraron hacia la puerta. La primera dama de honor entró, luego la segunda, y finalmente Evelyn. Estaba impresionante en seda marfil, su cabello oscuro recogido en un suave moño bajo, la barbilla inclinada modestamente. Pero lo que capturó la atención de todos, lo que hizo que los murmullos se levantaran, fue el velo. Era negro, de encaje fino como telarañas, bordeado con pequeñas cuentas que atrapaban la luz como gotas de rocío. Caía por la espalda de su vestido como una sombra. Algunos lo encontraron extraño, otros, elegantemente trágico. Solo la señorita Marple frunció el ceño, inclinando levemente la cabeza. La ceremonia comenzó. Charles Denham parecía orgulloso y seguro. Evelyn sonreía, pero solo brevemente. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo. Cuando el vicario preguntó: ¿Tomas a este hombre como tu legítimo esposo? Evelyn abrió la boca, y se detuvo. Parpadeó, se balanceó un poco, y dejó caer el ramo. Los jadeos llenaron el aire. Las rodillas de Evelyn se doblaron. Se llevó las manos al estómago. Emitió un sonido extraño, ahogado, y cayó hacia adelante sobre el suelo de piedra del presbiterio. El velo se le deslizó sobre la cabeza como tinta, extendiéndose como un charco oscuro. Hubo caos. El vicario retrocedió. Charles se arrodilló a su lado, gritándole su nombre. Las damas de honor irrumpieron en lágrimas. Alguien corrió a llamar al médico. Pero la señorita Marple, sentada tranquilamente, observó sin pánico. Sus pálidos ojos azules se habían fijado en el cuello de Evelyn, donde se veía un pequeño hilo deshilachado sobresaliendo del encaje, como si lo sujetara al cuello. Para cuando llegó el doctor Langley, Evelyn ya no respiraba. «No hay herida», murmuró, revisando el pulso. «No hay hinchazón, ni señal de envenenamiento. Debe haber sido un desmayo, tal vez una afección cardíaca que desconocía». Pero Evelyn nunca había estado enferma en su vida, al menos no que nadie supiera. A media tarde, la iglesia estaba vacía. Los invitados se habían retirado en silencio. Los Denham se habían marchado, y el velo negro de encaje fue doblado y llevado por una de las damas de honor. La señorita Marple tomó nota mental de descubrir quién. Caminó lentamente hacia su casa, repasando el evento en su mente. No fue solo el colapso. Fue la forma en que los ojos de Evelyn se abrieron de par en par en ese último momento,
como si algo dentro de ella la hubiera apretado por sorpresa. Era la nota extraña. El velo no invitado. La salud perfecta. Y algo más pequeño. La costurera. La señora Daltrey, la modista del pueblo, le había dicho justo la semana pasada que no estaba haciendo el vestido de Evelyn, que un diseñador de Londres se había ofrecido a confeccionarlo como sorpresa. La señorita Marple dejó las agujas a un lado y fue hasta su pequeño escritorio. Escribió una línea en su cuaderno. Una novia que no era la novia. Un regalo destinado a otra persona. ¿O lo fue? Luego miró por la ventana. Afuera, el pueblo estaba tranquilo una vez más. Pero en sus huesos, la señorita Marple sabía que la paz no duraría. No hasta que descubriera quién había enviado el velo. Y por qué Evelyn Whitmore tuvo que morir llevándolo puesto. Al día siguiente de la boda que no fue, el pueblo estaba inusualmente silencioso. Las tiendas abrieron tarde. Las cortinas permanecieron corridas. La campana de la iglesia no sonó en absoluto. Era como si Lillingham mismo contuviera la respiración. La señorita Marple, sin embargo, se mantuvo fiel a sus hábitos. Después de un desayuno ligero y de revisar sus rosas del jardín, se puso en camino hacia la vicaría. Había sido invitada a tomar el té por la señora Armon, esposa del vicario, quien la noche anterior la había llamado, preocupada y curiosa. «Jane, ven mañana», le había susurrado. «Todo es tan extraño, y el vicario se niega a hablar de ello. Dice que no es cristiano especular». La señora Armon, por supuesto, había nacido para especular. Solo prefería hacerlo con galletas de mantequilla y tazas de porcelana. La vicaría era una hermosa casa georgiana, cubierta de yedra y con un ligero olor a esmalte de limón en el pasillo. La señora Armon condujo a la señorita Marple a la sala, donde un servicio de té de plata ya los esperaba. El reloj avanzaba suavemente sobre la repisa, y el fuego, innecesario en el calor de fin de verano, crujía de todos modos, un consuelo contra el aire tenso del día. «Bueno», dijo la señora Armon, sirviendo el té con una mano temblorosa, «me atrevo a decir que lo viste tú misma». «El velo, espantoso, ¿no?» «Pensé que era más bien hermoso», respondió la señorita Marple con calma. «Aunque ciertamente inapropiado para una boda. Pero sí, extraño. Particularmente por el momento». La señora Armon pasó el cuenco de azúcar sin preguntar y se inclinó hacia adelante. «¿Sabes lo que dicen? ¿No? Sobre la nota. Para la verdadera novia. No suena como una expresión local. Parece bien dirigida. Como si alguien quisiera que Evelyn supiera algo. Como si Evelyn no fuera una verdadera novia. Así parece», dijo suavemente la señorita Marple. La señora Armon se sonrojó. «No quiero sonar cruel, pero algunos dicen que Evelyn nunca fue del todo perfecta. Demasiado pulida, sin rastro de su madre o su padre en ella. Y nadie, en realidad, los conoció bien». La señorita Marple bebió un sorbo de té. «Y ahora nadie puede preguntar», dijo. «Su tía abuela se ha ido. Evelyn también. Eso deja muy pocos que podrían saber la verdad». La señora Armon bajó la voz. «¿Y el velo? ¿Viste lo fuerte que estaba atado? A Charles le tomó casi un minuto quitarlo». «¿De veras?» Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. «Sí. El vicario me lo dijo después. Dijo que estaba anudado en la parte de atrás, no simplemente prendido». La señorita Marple no comentó, pero guardó el detalle con cuidado. Una novia puede sujetar su propio velo, pero un nudo así requiere ayuda. Hubo silencio un momento. El fuego crujió suavemente. «Piensa que soy horrible por decirlo», dijo la señora Armon de pronto, «pero nunca me gustó ese chico Denham». «Oh», respondió la señorita Marple con suavidad, demasiado orgulloso. «Y Evelyn, bueno, se iba a casar por dinero, ¿no? Los Denham son dueños de medio pueblo. Si hubiera vivido lo suficiente para decir sus votos, la tierra de su tía abuela habría pasado a Charles, su esposo». «Exactamente», susurró la señora Armon. La señorita Marple colocó su taza con un suave clic. «Y otra cosa», añadió la señora Armon, bajando la voz a un susurro. «Había alguien en la boda que no estaba en la lista de invitados». La señorita Marple levantó las cejas. «¿Una mujer?» «Sí, de la edad de Evelyn, alta, cabello oscuro, barbilla afilada, sentada sola en la última fila. La noté porque no apartó la vista cuando Evelyn cayó».
No lloró. No pareció sorprendida. Solo se fue. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Eres muy observadora, Margaret. La señora Armond se sonrojó de placer. Bueno, observo las cosas. No como tú. Claro, pero lo intento. La señorita Marple se levantó, tomando sus guantes. Gracias por el té. Me ha sido de gran ayuda. Creo que daré un paseo por el cementerio. A veces, los muertos dejan mejores pistas que los vivos. ¿Crees que fue asesinato?, preguntó la señora Armond. La señorita Marple no respondió directamente. Solo sonrió. Una muerte repentina. Un velo negro. Una novia que nunca dijo sus votos. Y un invitado que nadie conocía. Eso basta para un poco de curiosidad, ¿no crees? Afuera, la iglesia permanecía en silencio bajo el brillante cielo. Su aguja proyectaba una larga sombra sobre las tumbas. La señorita Marple caminó lentamente entre las lápidas, las manos enguantadas entrelazadas detrás de ella. Se detuvo ante una de las piedras más viejas, desgastada por el tiempo y el viento. Evelyn Moore de Whitmore, nacida en 1911, muerta en 1916. Querida hija, nunca olvidada. La señorita Marple frunció el ceño. Evelyn Whitmore. El nombre le sonaba demasiado familiar. Pero esta no era la Evelyn que acababa de morir. Era otra persona. Otra niña de hace mucho tiempo. De 5 años. La lápida había sido limpiada recientemente. Se habían colocado flores, violetas frescas, en su base. Alguien había estado aquí. Alguien todavía recordaba a otra Evelyn Whitmore. Y tal vez alguien había hecho que nunca hubiera dos. La señorita Marple se enderezó y entrecerró los ojos, los pensamientos acelerados. Un nombre reutilizado, una invitada sin invitación y un asesinato escondido a plena vista. Necesitaría hablar con la costurera y quizás con la oficina de correos. Porque, según la experiencia de la señorita Marple, ningún misterio comienza sin dejar rastro, por más que se disimule, y ningún homicida cubre sus pistas tan bien como cree. A la mañana siguiente, una ligera niebla cubría Lillingham como un velo propio. Las calles adoquinadas estaban húmedas y tranquilas, y el rocío se aferraba a los setos como pequeñas perlas. Era un día para usar paraguas y voces bajas, el tipo de clima que la señorita Marple siempre asociaba con secretos. Después del desayuno, regresó al cementerio, sus zapatos crujiendo suavemente sobre el camino de grava. Se quedó de nuevo ante la tumba de Evelyn Maud Whitmore, la niña que murió en 1916. Habían quedado nuevamente violetas frescas. Se arrodilló lentamente y tocó los pétalos, frescos, húmedos y ciertamente no colocados hace más de una hora. Alguien estaba atendiendo esa tumba con cuidado. ¿Pero quién? No tuvo que esperar mucho. La respuesta llegó en la forma de la anciana señora Bell, la conserje de la iglesia, empujando una chirriante carretilla llena de herramientas y musgo seco. La señora Bell tenía casi 80 años, pero su espalda estaba recta y su mente más aguda que la de la mayoría. «Buenos días, señorita Marple», dijo, ajustándose el pañuelo. Mirando otra vez la tumba de la pequeña, la señorita Marple se puso de pie. «Es una piedra muy triste, pero bien cuidada». La señora Bell dio un suave suspiro cansado. Ha estado así por mucho tiempo. Violet Linton deja flores cada martes. Nunca se salta uno. Violet Linton, repitió la señorita Marple suavemente, la vieja ama de llaves de Whitmore Mansión. Ahora vive sola en Holy. Pobre mujer, solía cuidar a la señorita Beatrice, la tía abuela de Evelyn, ¿verdad? Sí, lo sé, dijo la señora Bell. Violet también se preocupaba por la chica que acaba de fallecer. ¿Desde que era un bebé?, preguntó la señorita Marple. Desde que era un bebé, asintió la señora Bell. La cuidaba como una enfermera, la alimentó, la cambió, la llevaba a pasear. Y una vez que Beatrice tomó la custodia completa, Violet crió a Evelyn casi como si fuera suya. Las cejas de la señorita Marple se juntaron. ¿Alguna vez mencionó al niño enterrado aquí? ¿La primera Evelyn? La señora Bell vaciló. No con tantas palabras, pero hace años la oí decir algo extraño al vicario, cuando su mente estaba más clara. Estaba arrodillada junto a esa tumba y murmuró: «Solo una de ellas duerme aquí». Me dio escalofríos. La señorita Marple se volvió hacia la piedra.
y nadie le preguntó qué quería decir. La gente no gusta de preguntar por los muertos, dijo la señora Bell en voz baja, especialmente en un pueblo como este. Mejor dejar que la podredumbre pasada repose. Pero la señorita Marple no era de las que dejaban que la podredumbre permaneciera intacta. Agradeció a la señora Bell y se giró hacia Hollien. La cabaña de Violet Linton estaba escondida entre dos setos crecidos y sombreados, junto a un abedul torcido. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Las cortinas estaban amarillentas y la puerta se inclinaba, como si no estuviera segura de si permanecer abierta o cerrada. La señorita Marple llamó 2 veces. Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió con un crujido, y apareció una mujer delgada y pálida, con cabello blanco y ojos llorosos. «Señorita Linton», dijo la señorita Marple con cariño. «Perdóneme. Soy Jane Marple. Creo que nos conocimos hace años, cuando usted trabajaba en la mansión». Violet parpadeó lentamente. «Recuerdo su cara. Entonces. El interior estaba polvoriento pero limpio. El aroma del agua de lavanda persistía en el aire. Una tetera silbaba suavemente en la estufa. Violet se movió con rigidez, como si cada movimiento le costara pensar. «Has cambiado, Evelyn», dijo simplemente. La señorita Marple se sentó en un pequeño sillón. «Lo he hecho». Era una chica amable, dijo Violet, voz suave, naturaleza dulce. Pero no estaba preparada para esa boda. No realmente. Algo la preocupaba. Me di cuenta por la forma en que se ató los zapatos. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Sus zapatos? Ella siempre se ataba los cordones 2 veces cuando estaba nerviosa. Esa mañana dio 4 vueltas, dijo Violet. Hubo una pausa. Luego, la señorita Marple dijo: «Dígame, señorita Linton, ¿la Evelyn enterrada en el cementerio era realmente hija o sobrina de Beatrice?» Los ojos de Violet se oscurecieron. «Ah, lo era», dijo al fin, «pero murió de escarlatina». Su madre, la hermana de Beatrice, estaba desconsolada. No podía soportar la pérdida. «Luego vino el otro niño», murmuró la señorita Marple. «¿El otro niño?», preguntó suavemente. Violet miró hacia la chimenea, donde había un marco de fotografía agrietado. Una mujer con uniforme de enfermera sostenía a un bebé envuelto en lino. Nadie conoció jamás su nombre. La dejaron en la enfermería. No había nota, ni parientes, solo grandes ojos azules. Beatrice la vio como un regalo, una segunda oportunidad. Se la llevó a casa y la llamó Evelyn. Terminó lo que empezó, susurró la señorita Marple. Los labios de Violet temblaron. Sí, ella arrancó la etiqueta del orfanato y la quemó. Le dio al niño el nombre del que había perdido. Le dijo a la gente que recordaban mal, que el niño había sobrevivido, no muerto. Y la gente lo aceptó. ¿Quién se atrevería a cuestionar a un Whitmore? La señorita Marple se quedó muy quieta. Un intercambio, un engaño, un niño al que le dieron un nombre que no le pertenecía, y todo para guardar el dolor lejos. O tal vez para mantener la finca intacta. ¿Lo supo Evelyn alguna vez?, preguntó suavemente. Creo que tal vez lo adivinó, dijo Violet. Encontró una fotografía una vez, hizo preguntas, pero Beatrice le mintió como siempre. Esa chica fue criada en seda, pero nunca perteneció verdaderamente. ¿Y la boda?, preguntó la señorita Marple. Parecía asustada. Los ojos de Violet se llenaron de lágrimas. Creo que alguien lo había descubierto. Recibió un paquete esa mañana, encaje negro. Le pregunté de quién era. Ella dijo: «Alguien que quiere que recuerde quién realmente soy». La señorita Marple se puso de pie, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Violet. «Gracias por decírmelo. Fue valiente. Pero cuando salió a la niebla por la tarde, podía sentirlo en los huesos. No se trataba solo de nombres robados, se trataba de alguien que quería castigar la mentira. Y quizás de alguien más que usó ese conocimiento para matar». Para el jueves, la niebla se había disipado, pero el pueblo no se sentía más claro. El cuerpo de Evelyn todavía descansaba en la funeraria. No habría entierro aún, no hasta que la investigación se completara. Y aunque el forense había dado causas naturales como nota provisional, los rumores habían comenzado. Se hacían más fuertes en las tiendas de comestibles, en la oficina de correos, incluso fuera del salón de la iglesia.
Las voces se bajaban cada vez que se mencionaba el nombre Whitmore. Y siempre, alguien añadía, pero parecía tan buena. La señorita Marple, mientras tanto, regresó a la casa de campo de Holly con la mente llena de sombras. Un niño cambiado, una vida construida sobre el nombre de otro, un velo de boda enviado como advertencia o amenaza. Y luego, la muerte. Estaba tomando su té de la tarde cuando llamaron. Abrió la puerta y encontró a la mujer del último banco. Alta, de rostro largo y estrecho, cabello gris oscuro y ojos profundos. Su cabello estaba recogido en un moño apretado. Llevaba un abrigo marrón sencillo y en la mano un pequeño estuche de viaje. «Lamento molestarla», dijo en voz baja. «Creo que usted es la señorita Jane Marple». «Lo soy», respondió la señorita Marple en voz baja. «Me llamo Clara Drew. ¿Puedo entrar?» Dentro del salón de la señorita Marple, Clara no se quitó el abrigo. Se sentó erguida en el borde del sillón, con los ojos fijos en la repisa de la chimenea, donde una sola fotografía de la sobrina nieta de la señorita Marple descansaba en un marco de plata. «Estuve en la boda», dijo Clara, con voz tranquila pero tensa. «No me invitaron. Vine porque tenía que verla. Solo una vez. Evelyn». Clara asintió. «Ella era mi media hermana». La señorita Marple se detuvo solo un momento antes de responder. «Adelante, querida». «Mi madre», continuó Clara, «trabajaba como niñera durante la guerra. Nunca habló mucho de aquellos días, pero antes de morir, el año pasado, me dijo algo extraño, que había dado a luz a un niño mientras trabajaba para los Whitmore, y que el niño había sido tomado». «¿Tomado?», preguntó suavemente la señorita Marple. «Sí», dijo Clara. «Entregado a la señorita Beatrice Whitmore. Dijo que no tenía elección. Beatrice prometió dinero, un trabajo». Silencio. «Mi madre creía que era lo mejor. Era joven y sola, pero siempre se lo preguntó. Dijo que el nombre del niño nunca fue registrado, que Beatrice le dio un nuevo nombre». «Evelyn», murmuró la señorita Marple. Clara asintió. «Cuando busqué los registros, encontré la tumba, primero Evelyn, y luego encontré esto». Abrió su estuche y sacó una fotografía, un retrato en sepia descolorido de dos niños sentados en un banco de jardín. Una era claramente la niña ahora enterrada en el cementerio. La otra parecía mayor, más delgada, sus rostros similares, pero no iguales. «Creo que esa chica de la derecha soy yo», dijo Clara. «No lo recuerdo, pero encontré la foto entre las cosas de mi madre, escondida en el forro de un viejo bolso». La señorita Marple examinó la fotografía con cuidado. En la esquina, apenas visibles a lápiz, estaban las iniciales, W. Beatrice Whitmore. «Tu madre fue valiente al hablar antes de morir», dijo amablemente la señorita Marple. «La mayoría de los secretos nunca tienen la oportunidad de ser revelados». El rostro de Clara tembló. «No vine a hacer un reclamo. No quiero dinero ni tierra. Solo quería saber quién era ella. Quién era yo. Pero ahora está muerta». «Sí», dijo suavemente la señorita Marple, «y no creo que haya sido casualidad». Hubo un largo silencio. Afuera, el viento rozaba los árboles. En algún lugar, un perro ladró 2 veces, luego se detuvo. Clara se inclinó hacia adelante. «Creo que alguien quiso matar a Evelyn. No por quien era, sino por quien no era». La señorita Marple colocó la foto suavemente sobre la mesa auxiliar. «¿Qué te hace decir eso, Clara?», preguntó. Ella dudó. Luego dijo. Vi su cara cuando miró el velo. Ella lo reconoció. Dijo algo. «¿No es así?», preguntó la señorita Marple. La voz de Clara bajó. «Sí», ella susurró. «Sé quién eres. Una nueva capa de verdad». La señorita Marple lo vio ahora. Una nueva pieza encajaba en su lugar. Si Evelyn había sospechado la verdad, si hubiera sabido que su nombre no era realmente el suyo, entonces alguien podría haber temido ser expuesto. Alguien con algo que perder, una herencia, una reputación o la ilusión de nobleza. «¿Alguna vez Evelyn intentó comunicarse contigo?», preguntó la señorita Marple. Clara sacudió la cabeza. «No, no creo que ella supiera que yo existía. Pero alguien más lo hizo», dijo la señorita Marple. «Alguien que envió ese velo, ya sea para advertirle o amenazarla con el silencio.
Y alguien más puede haber tomado la oportunidad de hacerlo permanente. Ella se puso de pie y se dirigió hacia el escritorio en la esquina. Abrió un pequeño cajón y sacó la nota doblada que había tomado prestada silenciosamente del suelo de la iglesia. Cayó durante la confusión, quedó inadvertida. Clara la reconoció inmediatamente. Eso estaba fijado al velo, dijo. El papel estaba amarillento pero liso, escrito con tinta cuidadosamente. Para la verdad, solo para la novia. La señorita Marple lo dobló de nuevo y dijo, ¿tienes algún lugar donde quedarte esta noche? Clara asintió. La posada en Westcliff Road. Entonces descansa, señorita Drew. Has traído más luz de la que sabes, pero debo preguntarte una cosa. Clara se quedó allí, con su maletín en la mano. Sí, si tuvieras la oportunidad, ¿lo habrías hecho? ¿Habrías querido su vida? Clara dudó. Pensé eso, hasta que la vi. Sus ojos eran hermosos, pero terriblemente tristes. La señorita Marple la vio irse. Luego volvió a la fotografía. Dos chicas, una tumba, un vestido y un secreto que se había alimentado lo suficiente como para volverse fatal. La señorita Marple nunca había creído en el mal como algo grandioso y estruendoso. Ella creía en las pequeñas crueldades, en las traiciones susurradas y en las pequeñas mentiras que se acumulaban con el tiempo. Y así, cuando aprendió de Violet Linton que Beatrice Whitmore había mantenido un diario, no esperaba fuego y azufre, solo el sonido silencioso de la culpa escrita con tinta. Violet había sido vacilante. Está en el cajón de arriba, había dicho con voz temblorosa. Beatrice nunca me dejó tocarlo. Lo guardé porque pensé que algún día podría explicarlo todo. Ahora, sentada en su escritorio junto a la ventana, la señorita Marple giró suavemente las frágiles páginas de un libro encuadernado en cuero desgastado. Olía a polvo y agua de lavanda. La letra era clara, firme y sin florituras, el guión de una mujer a la que le gustaba el control. El diario de Beatrice Whitmore. Las primeras entradas eran notas meteorológicas ordinarias, visitantes, reparaciones del hogar. Pero luego, un cambio. Un párrafo escrito a principios de 1916, apenas legible debajo de una línea tachada. El hijo de mi hermana está muerto. Evelyn. Qué cosa tan pequeña. Apenas respiraba. No lloré. Solo limpié la habitación. El dolor hace que los demás hablen demasiado. No hablaré. La señorita Marple hizo una pausa. La página siguiente, sin embargo, fue sorprendente. Una mujer vino hoy buscando trabajo. Se llamaba Hilda Drew, con su hijo envuelto en un chal de lana. La niña me miró con ojos color pizarra. Le pregunté qué quería. Dijo, un lugar seguro. Le ofrecí dinero. Le ofrecí trabajo. Ella me ofreció silencio. Hicimos nuestro intercambio. Sin emoción, sin florituras, solo fría verdad. Otra entrada. El niño ahora es mío. La llamaré Evelyn. Es mejor así. Nadie cuestiona a una Whitmore. El pueblo se adaptará. Violet sospecha, pero ella es leal y pobre. La señorita Marple frunció el ceño. Pasó la página y siguió leyendo la confesión. Hoy firmé la escritura de propiedad de Evelyn. La herencia es segura. Pero no viviré mucho. El doctor dice que el dolor en mi pecho no es indigestión, como esperaba. Debo decidir ahora. Morir con la verdad o enterrarla más allá. Pero si alguna vez encuentra este diario, sabrá que la amé a mi manera. Pero ella nunca fue mía, y nunca fue suya. Y luego, en una mano temblorosa, la entrada final, Clara. Ese era el nombre. Hilda lo dijo una vez en su sueño. Si alguna vez viene, no la dejes. Ella querrá lo que no puede ser devuelto. La señorita Marple cerró el libro con suavidad, sus dedos apoyados en la tapa. Así que era cierto. Evelyn nunca fue Evelyn. El verdadero niño había muerto. La que se crió en la mansión era la media hermana de Clara, tomada y renombrada. Beatriz se había robado una vida no por maldad, sino por un deseo desbordado de control. Y tal vez, cuando alguien finalmente intentó revelarlo, alguien había silenciado a Evelyn antes de que la verdad pudiera arruinarlo todo. Una pista en el marco. La siguiente visita de la señorita Marple fue al salón de Whitmore Mansión, ahora cerrada y en gran parte vacía desde la muerte. Pero ella todavía tenía amigos. El conserje, el señor Barton,
Debía a la señorita Marple un favor desde hacía años, cuando ella había descubierto el paradero de la bicicleta desaparecida de su hermano. Así que, cuando pidió que la dejaran entrar, él no dijo nada, solo le entregó la llave con un asentimiento. La habitación estaba oscura, fría y llena de un silencio denso. La señorita Marple se acercó a la chimenea. Sobre la repisa había un retrato, uno de los pocos objetos familiares que quedaban en la casa. Mostraba a la joven Evelyn, de unos 10 años, con un vestido de terciopelo, de pie junto a Beatrice. Pero la fotografía estaba enmarcada de forma extraña. El borde izquierdo estaba curvado, como si algo hubiera estado escondido detrás de él. La señorita Marple levantó suavemente el respaldo, con cuidado de no romper el papel quebradizo. Detrás de él, encontró una carta. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún se distinguían. Abrir solo si ella lo pide. Dile la verdad, que fue amada, pero no nació con este nombre. Que la niña en el suelo no es ella, sino la que estaba delante de ella. Que no fue su culpa. No estaba firmada, pero la letra coincidía con la del diario. La señorita Marple dobló la nota y se la metió en el bolso. El significado del asesinato. De regreso en casa, encendió una sola lámpara y se sentó en silencio, tejiendo, el ovillo intacto en su regazo. La imagen se volvía más clara. Alguien había enviado el velo para obligar a Evelyn a confrontar la verdad. Pero alguien más había tomado ese momento y lo había usado para matar. Un corpiño ajustado. Un vestido de novia convertido en arma. No había sido casualidad. Había sido diseñado para parecer natural, para simular nervios o un desmayo. Pero fue un asesinato. La pregunta era, ¿quién lo había cometido? ¿Quién tenía más que perder si Evelyn vivía lo suficiente para hablar? La señorita Marple pensó en Charles Denham, el novio que heredaría la casa y las tierras de Evelyn en el momento del matrimonio. Pero si la boda se hubiera llevado a cabo y la verdad sobre la identidad de Evelyn hubiese salido a la luz, el matrimonio podría haberse invalidado y la herencia impugnado. Mucho más conveniente, sin duda, que Evelyn muriera soltera y silenciosa. La señorita Marple tomó su cuaderno y escribió un solo nombre, Charles. Luego, debajo, añadió otro, Clara Ara. Porque había algo más, una arruga en la historia. Clara Ara afirmó no querer dinero. ¿Pero por qué aparecer ahora? ¿Y cómo había encontrado la fecha de la boda? Había más. Siempre había más. Aunque Lillingham seguía siendo un pueblo tranquilo, la señorita Marple sabía que el silencio nunca significaba quietud. Incluso la superficie más serena podía ocultar mucho movimiento por debajo. El asunto del vestido de novia de Evelyn todavía la preocupaba. Nadie había cuestionado aún cómo la novia se había desplomado tan repentinamente, tan silenciosamente, sin heridas ni veneno. El forense se había limitado a una vaga nota de insuficiencia respiratoria, y la mayoría lo aceptó. Pero no la señorita Marple. Ella recordaba la lucha en el altar, como Charles había torpeado con los botones en la parte trasera del cuello de Evelyn, como había tardado demasiado, y cómo, después, nadie pudo explicar por qué el velo había sido abrochado con tanta fuerza. Había solo un lugar por donde empezar, la tienda de ropa de la señora Daltrey. La señora Daltrey, costurera del pueblo, llevaba 30 años fabricando vestidos de novia. Su pequeña tienda estaba justo detrás de la oficina de correos, con muestras de encaje en la ventana y una campana que sonaba cada vez que la puerta se abría. Ella estaba remendando una manga cuando entró la señorita Marple. Jane, dijo, ¿qué semana? Pobre Evelyn. Apenas he tenido tiempo de pensar desde que pasó. Me atrevo a decir que el pueblo hablará durante algún tiempo más, respondió la señorita Marple. No me quedaré mucho. Solo quería preguntar por el vestido de novia. Tú no lo hiciste, ¿verdad? No. Meneó la cabeza con cierta amargura. Ni se me ocurriría. Fui a buscar a alguien de Londres, dijo. Fue un regalo. Apareció hace unas semanas antes de la boda. ¡Qué tontería!, pensé, dejando un vestido tan importante en manos de un extraño. ¿Sabes el nombre?, preguntó la señorita Marple amablemente. La señora Daltrey olfateó. Algo que sonaba francés. Madame Roselle, creo. Aunque no sonaba francesa. Mujer alta, de mal genio. Se instaló en la vieja cabaña Bluevel por unos días. Tomó medidas a la luz de las velas. Imagínate eso. Luego se fue la mañana antes de la boda.
Desapareció sin siquiera decir adiós. ¿Trabajaba sola? Afirmó que sí, pero es extraño, si me preguntas. Nunca pidió pruebas de ajuste, solo midió, asintió y dijo, «Estará listo». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. ¿Y ella trajo el vestido terminado? ¿Ella misma? Sí, en un baúl negro. Uno grande. Sin etiqueta. Sin nombre de tienda. Lo dejé con una de las damas de honor, la nerviosa, la de pecas. No recuerdo su nombre. El vestido llegó sellado. Me dijeron que no lo abriera hasta la mañana. Parte de la experiencia. Lo llamó. La señorita Marple sintió su pulso acelerarse. Un vestido sellado. Nadie lo examinó hasta que fue demasiado tarde. Sin ajustes. Sin preguntas. Dejó la tienda con un amable agradecimiento. Luego giró por el camino hacia la cabaña Bluevel, ahora vacía de nuevo, con cortinas corridas y el aroma de lavanda rancia flotando débilmente desde la grieta del alféizar. Un hilo que se deshace. La señorita Marple no era de las que irrumpían en una propiedad, pero conocía la ventana trasera de Bluevel Cottage. Nunca cerraba propiamente, algo que había notado 2 veranos atrás, cuando ayudaba a buscar un gato atascado. Se abrió con un suave deslizamiento. Dentro, el aire estaba rancio. El té, vacío. Lata sobre el mostrador. Una cerilla quemada en la chimenea. Pero fue la mesa de costura en la esquina la que atrapó su ojo. La parte superior estaba rayada, pero limpia. Demasiado limpia, excepto por una sola cosa. Una aguja, todavía enhebrada, y en el hilo una pequeña marca de tinta azul. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Ella alcanzó en su bolso y sacó una lupa de vidrio. Allí, apenas visibles, estaban las iniciales cosidas en la parte inferior del hilo, RL. No era Madame Brosselli en absoluto, sino alguien con las iniciales RL, y alguien que había dejado atrás un trazo de costura. Cuidadosamente doblado en la esquina de la habitación había una muestra de tela sobrante, seda color marfil. Cuando la señorita Marple la levantó, vio algo aún más alarmante. Se habían cortado pequeñas muescas hacia el interior, como marcas de medición, pero antinaturales. Ella las reconoció. Una vez, durante la guerra, un periódico había publicado una advertencia sobre las mujeres cuyos corsés se estaban modificando para restringir la respiración como forma de tortura silenciosa. Las prendas saboteadas, decía, eran las más utilizadas para la prevención de fugas en instituciones. Esta era la misma técnica. El vestido había sido cosido para apretar, no para ajustar. De vuelta a casa esa noche, la señorita Marple se sentó en su escritorio con 2 elementos delante de ella. Una muestra de seda apretada de color marfil, con muescas de compresión cosidas a mano, y la fotografía de Clara y la verdadera Evelyn, escondida durante años detrás de un retrato. Ella hizo una lista. ¿Quién envió el velo? Es probable que Clara le pidiera a Evelyn que lo preguntara. ¿Quién alteró el vestido? ¿Alguien más? ¿Alguien con habilidad? ¿Alguien posando bajo un nombre falso? Ella escribió las iniciales de nuevo, RL, y de repente recordó algo. Un susurro de hace años. Una joven modista que había dejado Lillingham en desgracia después de un escándalo relacionado con el vestido de boda de otra chica. Había cambiado su nombre. Se había ido a Londres y se había formado en teatro y disfraz. Su nombre era Ruth Lawson. La señorita Marple se levantó. La llamaría desde la estación de tren a primera hora de la mañana. Si Ruth Lawson había llegado recientemente, alguien se habría dado cuenta. Y un baúl negro no pasa desapercibido en un pueblo tan pequeño. Cierre. Reflexión. Pero algo más se agitó en el borde de su mente. El velo, la nota, las puntadas silenciosas, los nombres ocultos en tumbas y túnicas. Esto no fue un simple caso de venganza. Fueron 2 planes que se desarrollaban a la vez, uno buscando la verdad, el otro buscando el silencio. Y la pobre Evelyn había quedado aplastada entre ellos, como los hilos mismos de su corpiño la cosieron antes de poder respirar. La señorita Marple miró hacia la oscura ventana. Pronto sabría quién cosió el asesinato en seda, pero primero tenía que aprender quién había tirado del hilo final. La mañana empezó con niebla y terminó en revelación. Al mediodía, el sol había quemado a través de las nubes bajas sobre Lillingham, proyectando un pálido resplandor sobre los tejados del pueblo. Pero dentro de Wigmore Manor, donde el silencio ahora se aferraba como papel tapiz,
La luz apenas tocaba los rincones del ático, sin uso desde hacía mucho tiempo. La señorita Marple estaba allí, en la base de la escalera, sosteniendo una antorcha con mango de bronce y luciendo sus guantes gruesos. El señor Barton, el conserje, le había entregado nuevamente las llaves sin decir una palabra. No hizo preguntas, pero sus ojos la observaban con silencioso respeto. La puerta del ático se abrió con un crujido. El polvo flotaba en el aire quieto como la nieve. El suelo crujió bajo sus cuidadosos pasos. Cajas alineaban las paredes, viejos baúles y cajas de sombreros, una cuna encanecida por el tiempo. Pero fue el objeto cubierto con lona en el fondo, en la esquina, el que atrajo su mirada. Era alto, rectangular, apoyado contra la pared detrás de una pila de periódicos amarillentos. Ella apartó la sábana. Era un retrato, grande y finamente pintado, ahora opacado por el tiempo. Mostraba a una joven mujer con uniforme de enfermera, sentada al lado de una chimenea, sus ojos solemnes, sus manos dobladas sobre el regazo. Había algo sorprendentemente familiar en la curva de su boca, y en sus brazos, envuelto en blanco lino, había un bebé. La señorita Marple retrocedió, con la respiración entrecortada. Era Hilda Drew, la madre de Clara, y el niño que allí se encontraba, sin duda, era la bebé Beatriz. En la esquina inferior del lienzo, apenas visible en la pintura dorada y rayada, estaban las iniciales RL, no del artista, sino la firma de quien lo había colocado allí. Ruth Lawson había escondido su marca otra vez. ¿Pero por qué? La señorita Marple bajó su antorcha y miró detrás del cuadro. Pegado a la parte posterior del marco, había un trozo de papel doblado, amarillento y frágil. Lo abrió con cuidado. La nota final. Nunca estuvo destinada a usar el nombre. Lo cosí sobre ella como una máscara. Pero las máscaras se sueltan. Cuando Clara vino a mí, no me pidió dinero. Pidió un escenario. Se lo di. Diseñé el vestido. Sabía que lo llevaría con orgullo. Pero la máscara se apretaría cuando la verdad lo hiciera, pulgada a pulgada, hasta que tuviera que jadear hasta no poder más. La señorita Marple permaneció inmóvil durante un largo rato. Esto no fue solo una confesión, fue una venganza astuta. Ruth Lawson, la costurera, había ayudado a Clara a confeccionar una advertencia, un vestido para obligar a Evelyn a recordar, a sentir presión, no dolor, hacerla pausar durante los votos, quizás dar marcha atrás, para evitar que la mentira se convirtiera en verdad legal. Pero alguien más había tomado el diseño y lo modificó, convirtiendo esa opresión en muerte. La señorita Marple cerró los ojos. Una sola palabra flotó en su mente: Charles. De vuelta en la posada esa tarde, la señorita Marple caminó hasta el Westcliff Inn, donde Clara se había estado quedando desde su llegada. Llamó suavemente a la habitación 4. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Aún silencio. Preguntó en recepción, donde el joven Clark levantó la vista de su crucigrama con un encogimiento de hombros. Salió esta mañana, dijo. No dejó ninguna nota. Pagó en efectivo. ¿Dijo a dónde iba? Preguntó la señorita Marple. No, señorita. Solo preguntó cuándo sale el próximo tren para Londres. La señorita Marple le dio las gracias y salió. Entonces Clara había desaparecido. Y sin embargo, su papel en la historia no había terminado. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban al otro lado de Church Lane, la señorita Marple estaba sentada en su mesa una vez más, pluma en mano. Había dos conspiraciones tejidas como hilos. Una había venido a revelar la verdad. Clara, a través de Ruth Lawson, había dispuesto el velo y el vestido como un gesto simbólico, una trampa emocional. Pero la otra había aprovechado la oportunidad para cometer asesinato. La señorita Marple volvió a mirar sus notas. Clara envió el velo. Ruth hizo el vestido diseñado para apretar, no para matar. Pero alguien añadió un giro final. Apretó las costuras internas. Selló el corpiño. Quizás incluso manipuló las fijaciones. Solo alguien con acceso la noche antes de la boda. La señorita Marple rodeó un hombre con un círculo. Charles Denham. El novio tenía un motivo. Si Evelyn moría antes de los votos, su patrimonio pasaría en confianza bajo el control de Denham. Pero si se hubieran casado y entonces la verdad surgía, la herencia podría ser impugnada. El velo reveló una mentira, pero el vestido.
La señorita Marple se puso de pie y encendió su lámpara del pasillo. Y cogió su abrigo. Mañana por la mañana le preguntaría a Charles algunas preguntas amables, pero no las únicas. La policía estaría con ella, en silencio, educadamente, por si acaso. Porque un hombre que podía matar con hilo y tiempo, que podía convertir una costura en una soga, podía no responder amablemente cuando sus puntos finalmente se deshicieran. El dibujo. La habitación en Wigmore Manor había estado cerrada desde el día de la boda. Ahora estaba abierta una vez más, aunque no para una celebración. El aire en el interior se sentía tenue, como si la casa misma supiera que no saldría de este día sin cambios. La señorita Marple se sentó cerca de la chimenea, una pequeña carpeta descansando en su regazo. A su lado se puso de pie el inspector Graves, llamado en silencio desde la policía del condado. Su presencia era silenciosa, vigilante. No se formularían cargos, aún no, pero él había accedido a escuchar. Sentado frente a ella estaba Charles Denham, pálido y con los labios apretados en su traje de mañana. Su madre, elegante y compuesta, se sentó justo detrás de él, labios fruncidos y manos enguantadas. Las damas de honor estaban ausentes. Clara Drew también. Pero la habitación estaba llena de recuerdos. Gracias por aceptar reunirse, señorita Marple, dijo suavemente. Sé que esto no es un momento fácil. Charles no dijo nada. Ella continuó. Comenzaré, si me lo permite, no con la muerte, sino con una mentira. La mentira que vivió demasiado tiempo. Hace 25 años, murió una niña. Su nombre era Evelyn Wigmore. Tenía 5 años, era escarlata, fiebre. Su madre lloró, su tía se afligió. Y entonces ocurrió algo bastante extraño. Esa tía, la señorita Beatrice Wigmore, decidió reemplazarla. Una fuerte inhalación de la señora Denham. Adoptó a una segunda niña, una huérfana. Le dio el mismo nombre, la crió como Evelyn, y nadie lo supo. Ni siquiera el pueblo, ni siquiera la niña misma. Charles se movió ligeramente en su asiento, pero seguía sin decir nada. Esa niña, continuó la señorita Marple, creció hasta convertirse en la joven que todos vimos caminar por el pasillo con un vestido que la mató. El inspector Graves miró hacia arriba. La señorita Marple abrió la carpeta y sacó una sola fotografía. El retrato del ático de Clara, su madre sosteniendo al bebé. Ella no era la niña del privilegio, dijo suavemente la señorita Marple. Era la hija de la circunstancia, y alguien lo sabía. Alguien quería exponerla, no dañarla, sino detener la boda. Esa persona era Clara Drew, su media hermana. La señora Denham se puso rígida. Envió el velo, encaje negro, una advertencia, y se alistó con una vieja amiga modista para coser un mensaje en las mismas costuras del vestido. La idea era sencilla. El corpiño se tensaría ligeramente mientras Evelyn se ponía de pie. No lo suficiente para matar, pero sí para asustarla. Lo suficiente como para hacerla detenerse. Lo suficiente como para sacar a la luz la verdad. La señorita Marple levantó la vista. Pero alguien más alteró el diseño. El vestido se convirtió en un arma homicida. El vestido final, cuando se entregó, había sido alterado de nuevo. Las costuras, cosidas más apretadas, un lazo en el cuello, reforzado para constreñir cuando se abrochara el último botón. El mecanismo estaba oculto debajo del forro. Un pequeño y astuto truco que implicaba una cuerda tensora y una prensa de resorte cosida directamente en el lomo del vestido. El inspector Graves sacó una pequeña bolsa de pruebas y la colocó sobre la mesa. Un trozo de seda color marfil, con hendiduras pellizcadas y hilo oscurecido. Una trampa, dijo la señorita Marple. Una que Evelyn nunca vio, una vez que se vistió. La voz de Charles rompió el silencio por fin. ¿Está acusando a Clara? No, dijo la señorita Marple, tranquila como siempre. Te estoy acusando a ti. El motivo se desarrolló. El tono de la señorita Marple nunca se elevó. Podrías ganar si Evelyn moría soltera. En el momento en que tomara sus votos, la herencia pasaría directamente a su nombre, eventualmente, fuera del control de tu familia. Pero si ella moría antes de que la ceremonia se completara, la tierra regresaría al fideicomiso, controlado por tu padre, y un día, por ti. Charles la miró fijamente, su expresión congelada.
Ella te dijo que había recibido un velo. Te lo mostró. Estaba asustada. Quizás incluso dijo algo sobre sentirse como un fraude. Te diste cuenta de lo que no dijo directamente. Que alguien sabía la verdad. Y entraste en pánico, dijo la señorita Marple poniéndose de pie. Encontraste el vestido la noche antes de la boda. Tal vez bajo la pretensión de ayudarla a prepararse. Ya habías notado el mecanismo interno diseñado para apretar, y terminaste el trabajo. Señaló la bolsa de pruebas. Cosiste el hilo final. Añadiste el cierre en la nuca. Convertiste una advertencia en un arma. El desenmascaramiento final. El inspector Graves intervino. Charles abrió la boca, pero su madre extendió la mano y lo agarró del brazo. No, dijo en voz baja. Aquí no. Charles se levantó lentamente. Solo pretendía retrasar la ceremonia, dijo. Darme tiempo. No se suponía que muriera. La expresión de la señorita Marple era ilegible. Murió con su nombre en duda, su aliento interrumpido, y un hombre en quien confiaba viéndola caer, dijo suavemente. Podrías llamarlo un accidente. Yo lo llamo asesinato. Graves asintió. Charles fue sacado silenciosamente de la habitación. Más tarde, en el cementerio, la tumba de Evelyn Maud Whitmore, de 5 años, aún yacía bajo el tejo, con violetas marchitas en su base. Ahora, a su lado, se había colocado una nueva lápida. No llevaba apellido, solo una inscripción sencilla. Evelyn. Amada, perdida, conocida. La señorita Marple se quedó un rato, sus guantes metidos bajo un brazo, mirando las hojas. Clara nunca había regresado, pero una vez había escrito una sola carta, enviada desde la costa. Ella no era yo, y yo no era ella. Pero por un momento, casi fuimos iguales. Ya basta. La perdono. Espero que ella me perdone. La señorita Marple dobló la carta y la guardó en su bolsillo. El velo había sido quitado, la máscara deshecha, y la verdad, al fin, había respirado.